Sí, coincido con el análisis. No me pareció bien, obviamente, lo que hizo Horacio. Pero no iría más allá de... Yo veo, si hay una crisis, es una crisis de crecimiento. Y permitime que me remita a la historia argentina. Con la historia argentina, yo creo que los argentinos todos tenemos que acostumbrarnos más a los mecanismos democráticos. Y cuando digo los mecanismos democráticos, incluyo que en la oposición hay diferentes líderes y hay debate, no hay un líder único. A la Argentina le ha ido muy mal con los líderes únicos, ya sea cuando tuvimos dictadores militares que unificaban todo y mandaba uno solo, o cuando hemos tenido líderes populistas y terminó en que Cristina Kirchner designa al presidente por un tuit y después hace como que no tiene nada que ver con este gobierno. Digo, nos ha ido muy mal con esta idea del hombre fuerte, del líder mesiánico, de uno solo. Y yo veo acá una crisis, pero es una crisis de crecimiento, porque el PRO nació como un partido personalista, inició con una idea de que el objetivo era tratar de llevar a Mauricio Macri a la presidencia, pero Mauricio Macri, en ese sentido, ha sido un líder de ninguna manera populista, de ninguna manera personalista, hasta el punto que hoy el PRO, por eso el PRO hoy tiene 3 candidatos presidenciales y ellos no tienen ninguno. Yo apoyo a Patricia Bullrich, pero me parece bien que esta polémica... O sea, el crecimiento de Patricia Bullrich desató la crisis para parafrasearte y dártelo vuelta. Mira, Débora, yo en general cuando veo las cosas que pasan en Argentina, las refiero a los países a los cuales me gustaría que se pareciera a la Argentina. ¿Qué pasa y qué no pasa? ¿Qué es lo que no pasa en los países a los que quiero que se parezca a la Argentina? Y bueno, no pasa que un tipo que le dice a una, te voy a meter presa, va al mismo gobierno. No pasa que ministros de ese gobierno acusan a otro que también es ministro, 4 años atrás dijeron droga sí, droga no, este tipo es droga sí. ¿No? Eso no pasa. No pasa que en el medio de una campaña presidencial, el candidato a la presidencia empuja a un tipo al piso, lo patean los testículos en el piso y pasa desapercibido y lo elige. Eso no pasa. Lo que sí pasa, yo he vivido en Italia, he vivido en España, sigo mucho las campañas estadounidenses, me interesa mucho el aspecto internacional. En la oposición hay debate, y hay debate fuerte. Agarremos lo que decía Bernie Sanders de Hillary Clinton, que era la gente del sistema, las cosas que se decían dentro de la interna del PSOE o del Partido Democrático Italiano entre unos y otros, eran tremendas, mucho más fuertes que todo esto. Entonces, hay que distinguir una cosa, porque vos en el mundo... dramatismo, digamos, le quitas dramatismo y no das ninguna chance de que haya algún tipo de fisura. Es lo que tiene que hacer la oposición. Yo creo que esto, por un lado, se distingue completamente del gobierno, porque un gobierno sí tiene que estar unido, porque tiene que tener la responsabilidad. Si después de terminar con Bernie de un lado, que no habla con Aníbal Fernández, y el crimen del colectivero, eso está mal. Esa desunión del gobierno está mal. La oposición, al contrario, tiene que mostrar sus candidatos, sus diferentes posiciones. Y me parece que esta forma de hacer política de Horacio es la consecuencia normal de cómo él razona la política. Si vos querés al 70%, tenés que subir a todos. Y tenés que subir a un chico como Lustó, que me asombra que le digan radical, porque estuvo más tiempo como funcionario del peronismo en la provincia de Buenos Aires y ministro de Cristina Kirchner. Bueno, era funcionario de Felipe Solá, después fue ministro de la 125 de Cristina Kirchner. Entonces me parece que ahí hay un problema de esta idea de construcción, de que hay que construir con todos. Yo creo que lo que necesitamos es un gobierno decidido a hacer los cambios que tiene que hacer. Todos los que quieran apoyarlo son bienvenidos, pero correr atrás del 70% es poner el carro delante del caballo. Dos cosas. Primero, a ver, vos tenés que cerrar un montón de provincias, entonces hay conflicto. Bueno, Mendoza, sin ir más lejos. Bueno, Mendoza es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque Mendoza también estaba De Marchi, un colega del bloque al que yo aprecio y respeto, que quería llevar al PRO por afuera de Juntos por el Cambio. Claro. La presidencia del partido, el partido, intervino y dijo, no, intervenimos y el partido está dentro de Juntos por el Cambio porque tenemos una alianza con los radicales y no vamos por afuera a bombardear para que gane un peronista. Vos fijate qué determinación tan opuesta a la que se toma en la ciudad de Buenos Aires. Pero... Cuando se dice, ahora no somos el PRO, ahora tenemos una alianza, implícitamente lo que se está diciendo, si nosotros no le damos este lugar a Lustó o estas reglas de juego a Lustó, se puede romper la alianza. Digo, me parece una locura, porque a mí no se me ocurre, yo no puedo, ni me lo puedo imaginar, que el PRO vaya a presentar un candidato propio en Jujuy, en Corrientes y en Mendoza para que gane el peronismo. Pero acá parece que sí, y hay algo también que a mí me molesta.
Qué Lusto, buena reflexión, disculpa, no lo había pensado. O sea, no hay candidatos del PRO en los lugares donde gobierna la Unión Cívica Radical. ¿Cómo vamos a romper la alianza? Por eso se intervino Mendoza. Claro. Entonces me parece absurdo que se plantee esto. Lo he escuchado de algunos, digo, cuidado con el radicalismo. Yo espero que los radicales sean conscientes de lo que nos estamos jugando en la Argentina y actúen en relación a esto. Pero hay un argumento más que me parece que es importante, porque yo escucho mucho esto. Hoy vi el editorial de Joaquín, Sí. que me parece uno de los periodistas que más sigo, uno de los más serios, y yo estoy en total disidencia. Parece que de un lado está la disputa por el poder y del otro lado están los intereses de la gente. La verdad, yo no lo veo así. A ver, analicemos la Argentina, vamos con los datos. Si nosotros hacemos una encuesta de todos los argentinos, ¿quiénes se consideran a sí mismos como identidad peronista? Las últimas encuestas las dan todos en el 15%, el 20%. ¿Cuánto tiempo gobernó el peronismo? El 80%. Sí. Eso sí que tienen vocación de poder. Yo sí le hago un cargo a la oposición. No es que se pelean por el poder, es que nos hemos peleado poco por el poder, que por mucho tiempo nos hemos resignado a ser la comparsa del peronismo y estar en la O oposición. sea, que está reclamando más pragmatismo. Bienvenido a la disputa por el poder. A mí, yo critico mucho y me parece muy mal lo que hizo Horacio, pero rescato su voluntad de llegar al poder, porque si nosotros enfrentamos esta situación crítica, donde hay que hacer enormes cambios y no todos van a ser agradables, necesitamos poder. Y para tener poder necesitamos disputar el poder. Es interesante el no va en planteo, porque contra vos de decís, los intereses bueno, de la no estoy de gente. acuerdo Entonces, y no vamos a necesitar asustarse un por gobierno eso. fuerte, y un gobierno fuerte nace de la vocación de llegar al poder para cambiar las cosas. Porque si no parece- Porque no es el poder para hacer negocios, no es el poder para la impunidad, no es el poder para el saqueo, es el poder para cambiar las cosas. Yo no veo otra cosa que tenga que hacer la oposición ahora más importante que frenar los avances de estos tipos y disputarles el poder para llegar. No como llegamos en el 2015, recordemos, Claro. ¿no? Con un diputado de cada 3, un senador de cada 5, 5 gobernadores de 24, el club de helicóptero del otro lado, los piqueteros, la CGT. Vamos a necesitar poder para hacer los cambios, disputámoslo, y eso no va contra la agenda de la gente, es parte de lo que tiene que hacer la oposición. Sí, aclaremos que la palabra fraude, que la usa Mauricio, es para decir que nunca hubo fraude, ¿no? Para Sí, acusar de fraude. pero la al sistema. asocia a la decisión No, de... lo que está diciendo es que uno de los argumentos era que el sistema con boleta electrónica era mejor para evitar el fraude y por lo tanto se iba con la boleta electrónica. Y lo que dice Mauricio, nunca hubo fraude, ese no es un problema que tenga la ciudad, pero no acusó de fraude de ninguna manera. No. Sí, igual me parece, yo coincido con vos, me parece que está bien, que es normal, que explicita diferentes formas de hacer política y después la gente va a tener que decidir en las PASO. Digo, durante años yo he escuchado a los argentinos quejarse de la lapicera porque se juntan 3 dirigentes y deciden los candidatos. Claro. Queremos decidir nosotros. Entonces, queremos decidir nosotros, tenemos que ir a las PASO. Y para decidir en las PASO, sabiendo cómo hace política uno y cómo hace política el otro, y bueno, tiene que haber una explicitación de cuáles son las Ahora diferencias. la pregunta, ¿cuánto influye el apoyo de Macri? No sé, eso nos vamos a enterar el día de la elección, me parece que está fuera. Lo que no va a pasar acá es que aún con el apoyo de Mauricio, Patricia se convierta en una títere. Es decir, esto del tuit, yo designo, ese fantasma de Cristina designando a Alberto, no existe. Lo ha dicho con toda claridad y lo ha dicho por los dos, Mauricio. Dijo, el presidente va a ser el presidente que elija a la gente. Yo podré asesorar, dar un consejo, poner mi experiencia a disposición. A mí me parece que esto Mauricio lo viene diciendo hace mucho. Cuando Macri dice o somos el cambio, no somos nada, está, me parece claramente anticipando una decisión. Ahora, no creo que esto corresponda a las formas habituales del padrinazgo político, donde Cámpora al gobierno, Perón al poder, en absoluto. Y me parece que es importante la definición de Macri, porque me parece, a ver, todos lo toman como la derrota, se habla mucho de derrota. Yo me permito recordar que fue el primer presidente que terminó su mandato después de 90 años, que se fue con el 41% y que sacó en 2019, en la misma instancia, 2.200.000 votos más que en 2015. Me parece que su palabra es importante. Te tomaban medio en broma que se llama Eva, tu hija, apelando a tus críticas al peronismo, pero es por tu madre. Mi mamá se llamaba Eva, tuvo los últimos meses, fueron muy difíciles para ella y yo se lo prometí hace bastante tiempo, antes de que yo tuviera un rol tan crítico del peronismo. Yo siempre digo que yo me hice, porque me preguntan, ¿vos cuándo te pusiste tan gorila, tan antiperonista? Claro. Y yo les digo, yo en el 2015 escribí un libro que causó mucho escándalo, pues ya desde el título, es El peronismo estúpido,
Y me hice gorilé estudiando, porque cuando yo empecé el libro, pensé que iba a decir, bueno, el peronismo hizo todo esto mal, alguna cosa bien, y cuando terminé de estudiar lo que habían hecho, me acordé de una frase de Borges. Borges decía que los peronistas, todo lo que habían hecho bien, lo habían hecho mal, y todo lo que habían hecho mal, lo habían hecho bien. Y eso fue lo que encontré, que todos esos supuestos méritos prácticamente no tenían ninguno, y que los deméritos habían sido muy fuertes. Ahora, digo, yo hasta donde sé que los muchachos se consideran los dueños del país, espero que no se consideren dueños de los nombres. El nombre es el nombre de mi mamá, me gusta mucho y creo que lo va a llevar con orgullo. Yo digo también de patricista que soy, que Patricia puede contener los votos en un balotaje mucho mejor que un candidato como Horacio, ¿no? Claro. Me parece que el voto duro, liberal, llamarlo como quieras, me parece que se expresa mucho más. El voto bronca también, ¿no? Me parece que el voto bronca pide, si va a votar un candidato, pide un candidato fuerte y no una cosa más de busquemos acuerdo, busquemos consenso, pero esa es mi opinión. Las cosas, Argentina es un país que pega grandes volteretas, ¿no? Un año antes, cuando... Yo recuerdo, me hizo acordar Laura, cuando fue el rabino Bergman a 678, un año antes, y dijo que el próximo presidente de la Argentina iba a ser Macri, se reían todos, se quedaron helados, no podían contestar, que fue Macri, ¿no? Claro. Así que yo hago un llamado a la racionalidad. Me parece que es un momento muy grave del país. En los italianos dicen última spiaggia, la última playa, última oportunidad. Es esta, o si no, va a ser muy difícil, porque ya... Entonces yo hago un llamado a votar con responsabilidad. Digo, no puede ser que los argentinos, cuando vamos a cambiar la heladera, agarramos y empezamos, la cambio, la arreglo, hay repuesto, no hay repuesto, claro. ¿Qué uso? El plan ahora 12, pago contado, efectivo, y todo eso para cambiar la heladera. Pero después vamos a votar en la urna y digo, me enojé con este, voto a este, porque... Digo, miremos un poquitito, me parece que en ese sentido, Juntos por el Cambio aporta una gran diferencia de estructura política, de tradición política, de experiencia política. Estructura parlamentaria, que es lo que le va a faltar si es que entra en un balotaje alguien que no tiene una fuerza política previa. Igual, a mí no me digo, a mí me parece, me parece que el liberalismo está bien, es esta corriente fuertemente liberal en lo económico, sí. En lo político no lo son, pero en lo económico sí, aporta una serie de cambios importantes en el sentido correcto. Y me parece que los diputados, espero que mejoren la performance. Digo, yo cuando veo a Bussi y veo a algunos peronistas subiéndose al carro, no me gusta mucho. Espero que Javier elija buenos candidatos a diputados y que podamos establecer acuerdos para gobernar. Pero claramente, como candidatura ejecutiva, digo, hablan mucho de lo que no pasa en las empresas. Bueno, en las empresas cuando cambian el CEO no se lo dan a un chico que tiene 2 años de experiencia en una gerencia relativamente secundaria. El que crea que se pasa de un bloque de 2 diputados a gobernar este país en las condiciones en que lo vamos a recibir, bueno, o no entiende nada de política, o es uno que calcula mucho qué cuota le conviene pagar con la heladera y después rifa el futuro de sus hijos. Igual a la pregunta de Alfredo... Yo tiendo a ser modesto en mis previsiones sobre el futuro. Está reculando. No, yo le tengo mucha fe a Patricia, sobre todo le tengo mucha fe porque creo que tiene, no hace falta decirlo, el coraje y la decisión política y la experiencia política que se necesitan. O sea, acá hay que juntar 2 cosas, el saber, el querer y el saber hacer. Y me parece que Patricia tiene las 2 cosas. Ahora, ganar en primera vuelta, ojalá que sea así. Yo creo esto, Alfredo, que todo va a ser muy difícil, pero nada va a ser imposible. Todavía todo es posible. Va a ser difícil ganar las elecciones, va a ser difícil gobernar en el sentido de mantenerse en el gobierno cuando estos tipos dicen le vamos a tirar 28 toneladas de piedra. Ya amenazan. Y va a ser difícil hacer los cambios profundos que hay que hacer. Pero todavía todo es posible y yo confío en que los argentinos saquemos lecciones de nuestro pasado, de que los líderes mesiánicos, los hombres fuertes, los salvadores de la patria, no nos ha ido bien. Necesitamos una estructura fuerte, decidida al cambio, y creo que Patricia representa eso. Sí. Pero además la capacidad de previsión, porque el escenario previsible era un escenario de crisis, un escenario de agotamiento del modelo kirchnerista, un escenario de crisis económica, crisis de seguridad. Eso se veía venir y eso tenía que ver. Bueno, por algo hubo quienes estuvimos en los primeros banderazos, como Patricia, y quienes no estuvieron. Nos estamos retirando. Muchísimas gracias, Laura Alonso, por ese título que nos dio hoy, esa grabación. Fernando Iglesias, nuevamente felicitaciones por tu paternidad. Muchas gracias. El lujo de trabajar siempre con Débora Plager, la